Al final el Barça ha podido inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, gracias al CSD. Un acto más que demuestra que este país está podrido hasta la médula. Pese a todo, ha sido muy complicado para ellos, y es que su situación financiera es un auténtico desastre. Por supuesto, los aficionados más críticos no han faltado a su cita para decir que la culpa de todo esto es del Real Madrid y de Florentino. Por supuesto, porque la culpa nunca es de ellos, jamás. Me recuerda un poco a cuando cualquier famosa de turno le pone los cuernos a la pareja, ¿no? Que salen un montón de tías a decir que la culpa es de él porque es que no quería tener hijos, porque no le daba atención, porque no le contestaba los mensajes rápidamente. Cualquier excusa es buena. Y lo único que queda claro es que la culpa es de él, no de la persona que, obviamente, ha obrado mal y sabiendo que obraba mal. Porque la verdad es que los únicos culpables de todo lo que le está pasando al Barça son los propios culés, ni más ni menos. Porque que yo sepa, no fue culpa del Madrid que el Barça fichase a jugadores como Coutinho, Dembélé, Griezmann, entre tantos otros, por unas cantidades desorbitadas, con salarios enormes. Tampoco fue culpa del Madrid que el Barça pagase durante casi 20 años a Negreira para conseguir lo que los exdirectivos del Barça llaman una neutralidad arbitral. Tampoco fue culpa del Madrid que el Barça renovase a Messi cada vez que él lo pedía, dándole bonus estratosféricos que a día de hoy, en 2025, todavía siguen pagando. Tampoco fue culpa del Madrid que renovaran a otros jugadores cuando claramente estaban en el ocaso de su carrera, ni de que fichasen a jugadores mediocres sobrepagándolos. Y esto no debería sorprender a nadie. Hace años que se empezó a hablar de ese discurso de cantera contra cartera, cuando el Madrid compraba jugadores como Cristiano, Benzema, Kaká, etc., mientras que el Barça sacaba una jornada de canteranos bastante buena. Años más tarde se empezaron a reír cuando el Madrid tuvo que frenar los fichajes. Empezó a comprar jugadores libres, recomprar canteranos y hasta vender a jugadores importantes para poder sanear las cuentas, como pasó durante el COVID con jugadores como Reguilón o Arraf. Pero vamos, la lista de jugadores que vendió el Madrid a un precio bastante elevado no es corta. Di María, Casemiro, Cristiano Ronaldo, Marcos Llorente, Kovacic, Varane, etc. Mientras el Barça despilfarraba que daba gusto y se reían del Madrid porque estaba en quiebra. Bueno, el chiste ahora se cuenta solo, ¿no? Creo que esta es una de las diferencias entre la afición del Madrid y el Barcelona. La primera es ultracrítica. Un presidente como Florentino tiene haters. Cuando hablamos de un presidente que ha conseguido unos números para el Real Madrid increíbles, no solo a nivel de títulos, sino a nivel económico. Y ojo, ha tenido sus fallos. Ya veremos qué pasa con el tema de los conciertos, si va a ser lo suficientemente rentable el estadio. Pero más allá de eso, ha conseguido hacer que el club esté saneado económicamente. Fue uno de los pocos clubes que no tuvo pérdidas durante la pandemia del COVID. Ha conseguido atraer a los mejores jugadores del mundo, hacer que la marca Real Madrid crezca exponencialmente su valor, que había decaído mucho a raíz de la presencia de personajes como Ramón Calderón. El primer escándalo gordo que tuvo Calderón acabó con su dimisión. En cambio, en el Barcelona, escándalos mucho mayores no tienen ningún tipo de consecuencia, porque cualquier problema que se detecte siempre es de fuera. Es una campaña que se hace contra el Barça para desestabilizarlo. ¿Esa prensa que supuestamente es barcelonista, de verdad les hace algún bien? Vale, yo entiendo que personajes como J. Jordi son eso, personajes como Tomás Roncero, que están ahí para, bueno, simplemente llamar atención, hacer que el espectador no cambie de canal, pero no son, digamos, la cara visible de ese periodismo culé. Muchos otros periodistas han mantenido al Barça en un mar de nubes, cuando la realidad es que el barco se estaba hundiendo. Y cualquier crítica que llegaba de fuera era pasada como una campaña de la central lechera. Lo de Negreira era porque el Barça iba a ganar la Liga y entonces tenían que inventarse algo. En 2024 se ha seguido hablando de Negreira y el Madrid consiguió un doblete de Liga y Champions, así que no cuela. Y a nivel económico, pues bueno, ahí están las cuentas. A los culés que critican a Laporta incluso les tachan de ser madridistas, porque es que están haciéndole el juego al Real Madrid. No, si eres culé, tienes que apoyar fervientemente a Laporta, aunque su gestión te parezca una porquería. Y por supuesto que yo no le voy a decir a nadie cómo tiene que ser culé, ni me interesa, pero es un poco absurdo rechazar cualquier atisbo de criticismo. Que lamentablemente en el Madrid pasa igual, ¿eh? Muchas veces se dice que cuando haces cualquier pequeña crítica a Florentino ya eres un madridista disfrazado o cualquier otra historia para no dormir.
que a veces las críticas son solamente críticas, no es pedir una dimisión, simplemente señalar que algo se está haciendo mal. Y en el Barça se hizo mal durante muchos años. En 2015, quienes escogieron a Bartomeu como presidente no fueron los madridistas, fueron los culés que, ciegos de euforia, le dieron la victoria a Bartomeu. De hecho, las elecciones fueron poco después de que el Barcelona ganase la Champions contra la Juventus de Turín, la última que ganaron. Recordemos que Bartomeu pertenecía a la misma junta a la que pertenecía Rosell, que tuvo que dimitir por varios escándalos. El más conocido de todos fue el de Neymar, que según ellos había costado 17 millones de euros. Yo realmente espero que sigan echando la culpa al Madrid de todo, porque eso significará que no han aprendido nada y que en vez de hacer los cambios necesarios dentro de su propio club, preferirán buscar los culpables fuera. Exigirán echar a algún entrenador o algún jugador. Pero de fondo la culpa siempre va a ser de los mismos. De la Liga, de Tebas, que es súper mega ultra madridista, de Florentino, de todo el mundo menos de ellos. Y esa es la mejor señal de que las cosas le van bien al Real Madrid. Porque si de verdad fueran odiados, no, es que ni siquiera eso, si se les tratase como a cualquier otro club, ya estarían en segunda división y con todos los títulos que ganaron durante la etapa negreira retirados.